la tierra. Conservará incluso el lenguaje teológico, pero dándole un nuevo contenido, un contenido inmanentista. Es lo que patrocinaba Bloch cuando decía: al proceso de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma le restaba un último y decisivo paso: intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso, mundanizarlas, engarzándolas en el mero devenir histórico sin su significado sobrenatural originario. Como bien dice Del Noce, todos los conceptos teológicos retornan en el pensamiento revolucionario, pero completamente transformados. Es este un aspecto satánico, digamos, de la estrategia gramsciana, un aspecto sustancial para entender su táctica en la lucha antirreligiosa. Para Gramsci la religión es la utopía más gigantesca que haya aparecido en la Tierra, el más grandioso intento por conciliar en forma mitológica contradicciones reales de la vida histórica. La religión se manifiesta como apreciando al hombre, buscando su bien, pero en la perspectiva de otro mundo, en la esfera de lo utópico. Se trata de recuperar esa importancia que se atribuye al hombre, pero no vinculándola a una vacua trascendencia, sino a la misma historia del hombre, la que es hecha por el hombre y para el hombre, a través de la cual el hombre se crea a sí mismo. Labor, por tanto, intelectual y práctica a la vez. Refutar teóricamente el cristianismo, desmontando las piezas principales de su sistema, y ofrecer a los cristianos metas de verdadero interés, metas tangibles, sensibles, terrenales, que faciliten el trasvase desde una concepción trascendente a una concepción inmanente que es la única real. No se trata, por tanto, de dejar a las masas católicas sin una concepción del mundo. Se trata de ir sustituyendo paulatinamente la concepción trascendente que han aprendido por una concepción inmanente en que filosofía, política y sentido común se identifiquen. Es el secularismo alcanzando su punto extremo al secularizar incluso la misma religión. La afirmación de que el partido es el nuevo príncipe que ocupa en las conciencias el puesto de la divinidad da a entender cómo el marxismo es literalmente una religión secularizada. El comunismo es para Gramsci el equivalente moderno de la Iglesia católica, un equivalente diametralmente opuesto en sus principios, dado que la única realidad sobre la que no solo se puede, sino que se debe hablar, es la realidad del aquí abajo. Es indudable que para Gramsci la nueva sociedad no sería posible sin la nueva fe revolucionaria. El marxismo debe sustituir totalmente al cristianismo, así como el cristianismo sustituyó en su momento totalmente al paganismo. También en el ámbito de la lucha antirreligiosa juzga Gramsci que se requerirá el doble momento del desmontaje y del montaje. Si nos referimos al primero de esos momentos, no podemos dejar de advertir las grandes esperanzas que cifró en la desintegración del bloque eclesiástico, en el resquebrajamiento de la Iglesia, siguiendo con creciente interés los problemas concretos que experimentaba la Iglesia por aquellos años. Particularmente interesado se sintió por el fenómeno del modernismo, que fue una herejía de comienzos de este siglo, condenada por San Pío X y que tuvo enorme difusión en el interior mismo de la Iglesia, a tal punto que en las publicaciones católicas, en las parroquias, en los seminarios, etcétera, abundaban los nombres de periodistas, profesores y hasta obispos modernistas. En orden a curar tan grave enfermedad, San Pío X se vio obligado a realizar una cirugía dolorosa en el cuerpo lacerado de la Iglesia. Pues bien, Gramsci se interesó muchísimo en este asunto. Veía certeramente en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia, el peligro de la aparición de un cristianismo de gabinete, de intelectuales de élite, con los que el pueblo no se identificaría, pero que tendría la virtud de ir demoliendo el aparato institucional de la Iglesia. Según ya lo hemos señalado, la jerarquía católica consideraba igualmente fieles al teólogo ilustrado y a la mujer humilde, pero que llena de fe va a rezar ante una imagen de la Virgen. El modernismo, en su intento por racionalizar la fe, acabaría por crear una grave escisión entre el clero y las bases, dejando a éstas mucho más permeables al adoctrinamiento,
por parte de otros intelectuales, los marxistas. Consideraba Gramsci que la expresión política del modernismo religioso era el Partido Demócrata Cristiano, que en esas décadas hacía su aparición en Italia. Era para él la mentalidad moderna que penetraba en la Iglesia. Mientras que antes los intentos de revitalización del catolicismo impulsaban a la creación de nuevas órdenes religiosas, el último conato, que es para Gramsci el modernismo, condujo a un partido político. Lo dice expresamente Gramsci, dice: el modernismo no ha creado órdenes religiosas, sino un partido político, la democracia cristiana. Era para él la mentalidad moderna que penetraba en la Iglesia, intentando una suerte de encarnación en el mundo y una competencia mundana con las ideas revolucionarias. La aceptación de la democracia, bajo su forma de soberanía popular, era señal de que el catolicismo cedía por fin ante la modernidad, la inmanencia, la secularización. Citemos algunas líneas del texto de Gramsci escrito al día siguiente de la fundación del nuevo partido. El catolicismo vuelve a aparecer a la luz de la historia, pero cómo se ha modificado, cómo se ha reformado. El espíritu se ha hecho carne, y carne corruptible como las formas humanas. El catolicismo, que se encarnaba antes en una encerrada y rígidamente estrecha jerarquía que irradiaba desde las alturas, llega a ser la muchedumbre misma, se convierte en emanación de la muchedumbre. El catolicismo comienza de esta forma a competir con el socialismo y será vencido por el socialismo, será definitivamente expulsado de la historia por el socialismo. El catolicismo democrático hace lo que el socialismo no podría hacer: amalgama, ordena, vivifica y se suicida. Querrán actuar por sí mismos y desarrollarán ellos mismos sus propias fuerzas, y no querrán ya intermediarios, no desearán ya pastores con autoridad, sino que aprenderán a moverse por su propio impulso. Se convertirán en hombres, en el sentido moderno de la palabra, hombres que extraen de la propia conciencia los principios de su acción, hombres que rompen los ídolos que decapitan a Dios. Terrible texto de Gramsci. Tal el proceso del modernismo para él, teológico y político, cuya esencia pareció comprender con tanta sagacidad. Para él, la decadencia de la religión comienza cuando los intelectuales de la fe, como son los sacerdotes y teólogos, se van inclinando a minusvalorar las categorías de la trascendencia y a enfatizar desmesuradamente los de la inmanencia y la modernidad. En ese caso, el proceso va tomando buen cariz. Estos nuevos teólogos, decaídos ya de la fe, funcionan entonces según el modelo bien analizado por Gramsci de los intelectuales traidores. Son aquellos que, al decir de nuestro autor, están a punto de entrar en crisis intelectual, vacilan entre lo viejo y lo nuevo, han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo.